Ok, entonces vamos con la clase número 9. Vamos a estar estudiando límites. Hoy comenzamos con límites. Entonces, para eso lo primero que vamos a ver son algunos ejemplos y la idea de límite, la idea intuitiva de límite, para luego pasar a la definición formal. Entonces, consideremos la siguiente función que ustedes ven ahí, una función por tramos. Y, y bueno, tenemos su gráfica ahí. Entonces me pegó. Ahí tenemos su gráfica. Entonces, de -2 al 1 abierto, tenemos que es una función cuadrática. Y luego del 1 al 4 sin tomar el 1 es una recta con pendiente negativo. Entonces, bien, vemos que esta función está definida en el intervalo -2 al 4, pero no toma el 1. El 1 no tiene imagen, no es parte de su dominio. Si bien podría yo incluirla en cualquiera de las dos, pero la función no está definida de esa manera, por lo tanto, no es parte del dominio. Entonces tenemos una función definida por tramos, donde en el 1 hay un cambio en la forma de la función. ¿Sí? Entonces, eh, ya voy a leer esto y vamos a analizar la función con más detalle en GeoGebra, ¿ya? Así que ahí vamos a ir aclarando más ideas. Pero leo esto que dice acá, que dice que, como les comentaba, si x está en el -2,1 abierto, f de x es igual a x al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros nos acercamos al 1, ¿ya? Nos acercamos a 1 con valores que estén cercanos, me refiero, quería decir, valores por la izquierda, ¿ya? Valores menores que 1, ustedes pueden ver, no sé, por ejemplo acá, supongamos que ahí está el 0,9999, así. Esos valores son menores que 1, están en el intervalo -2,1, entonces yo puedo evaluarlo en la función. ¿Y qué me dice esto de acá? Que si yo me tomo valores cercanos al 1, pero menor estricto que 1, entonces el valor de la función va a tomar un valor cercano a 1, ¿ya? Va a tomar un valor cercano a 1. De igual manera, si es que yo tomo valores ahora mayores que 1, es decir, esto de por acá, por ejemplo, el 1,000001, por ejemplo, ¿ya? Ese es un valor cercano a 1, pero que es mayor a 1, y como yo lo voy a estar evaluando en esta parte de la función ahora, que es la recta, el valor de evaluar este punto va a estar cercano a 3, ¿sí? Entonces, esta idea la podemos ver más claramente aquí. Tengo yo aquí la función graficada, ustedes la pueden ver ahí. Si se dan cuenta ahí en 1 está ese salto de la función, que aparentemente en 1, bueno, no está definida, pero en 1 está muy cercana de 1. Si es que me acerco por la izquierda, ya, si es que evalúo en la parte de la parábola, pero si me acerco por 1 por la derecha, voy por la recta y llego al 3. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el valor, voy a agrandar esto ahí, el valor 0,99. Ya ese es un valor cercano a 1. Y si yo lo elevo al cuadrado, bueno, me da 0,9801. Por lo tanto, la imagen del 0,99 es un valor cercano al 1, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí está el 1, el 0,99 está ahí, y el 0,9801 está por ahí, ¿ya? Cerca al 1, cerca al 1. Si se dan cuenta, hay una diferencia ahí, pero si es que yo lo miro en un zoom lejano, prácticamente no hay diferencia, ¿ya? Si yo me acerco aún más, como es de esperar, voy a estar más cerca del 1. Entonces, miren ahí, ahora yo evalué el 0,999999 y así hartos 9. Y si se dan cuenta, está muy, muy pegado al 1. Y de hecho, la imagen de la función es muy cercana al 1, ¿ya? Entonces,
¿cuál es la idea? Que yo al acercarme al 1, yo me estoy acercando como imagen al 1 también, ¿ya? Es decir, me acerco por la izquierda, es decir, por valores menores que 1 al 1, y en la imagen de la función también me estoy acercando al 1, ¿ya? Porque la función, si es que estuviera definida en todos los reales, se acercaría al 1 porque es x al cuadrado, ¿ya? De manera análoga, si es que ahora miro la otra rama, que es esta recta, si yo evalúo un valor cercano al 1, el 1,001, ustedes pueden ver ahí que está muy cercano al 3, muy, muy cercano al 3. De hecho, da 2,9985. Si ahora me acerco mucho más, si se dan cuenta, ahora estoy más cerca del 1. Ahí se puede ver la diferencia entre los puntos. Ya tengo que hacer un zoom muy, muy grande para notar la diferencia, ¿ya? Entonces, en la medida que yo me estoy acercando al 1, ya sea por la izquierda o por la derecha, yo me estoy acercando al valor de la función al evaluar el punto que no está en el dominio en la función, ¿ya? Es decir, 1 al cuadrado es 1, ¿ya? Y si evalúo en 1 en menos 3 medios por x más 9 medios, me daría 3. Entonces, yo me estoy acercando a la función al valor que tomaría si es que estuviera bien definida en 1, ¿ya? Este es un caso de una función que sí se puede definir en 1. No está definida en 1, pero sí se podría definir, ¿ya? Vamos entonces a ver otro ejemplo ahora, pero quiero que antes me digan si está clara esta idea de cuando uno se va acercando a un punto, ya sea el punto X, ya sea por la izquierda o por la derecha, y qué pasa con la imagen de la función, que también se va acercando a un valor. Eso es lo importante que quiero que se queden. ¿Está clara esa idea de que yo me voy acercando a la variable y entonces la función se va acercando a otra cosa, a otro número? Más o menos. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos entonces a ver otro ejemplo. Vamos aquí a ver ahora un ejemplo donde la función no está definida. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta función, ya hemos visto este ejemplo, eh, tenemos la función x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Esta función no está definida en 2, debido a que si evalúo en 2 se anula el denominador, entonces me da, eh, ahí me daría 0, ¿ya? Por lo tanto, la función, yo tengo que sacar de su dominio el 2, ¿ya? Entonces, gráficamente lo que ustedes ven ahí, como hemos visto antes, esto por álgebra se puede despejar, o sea, simplificar un poco. Esto es x menos 2 por x más 2 dividido en x menos 2. Entonces, en el caso que x es diferente de 2, yo puedo simplificar esto y me queda igual a x más 2. Por lo tanto, la función es una recta. Una recta que no está definida en el 2, ¿ya? Porque originalmente tiene el denominador x menos 2, entonces el 2 yo no lo puedo evaluar. No lo puedo evaluar. Y bien, bueno, aquí está el despeje que yo le hice arriba. Si x es diferente de 2, entonces puedo despejar esto. Y por lo tanto, la función se asemeja a es una recta cuando x es diferente de 2. Y análogamente, si es que yo me acerco a 2 por valores de x, en este caso da lo mismo si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, debido a que la función, si se dan cuenta, las dos partes de la función se pegan justo ahí en el 2. Entonces, justo ahí se va a pegar, ¿ya? Entonces, ahora, en este caso no hay diferencia si yo me acerco por la derecha o por la izquierda al 2. En ambos casos, mediante como yo quiera acercarme, el valor de la función va a estar cercano a 4. Entonces, si yo estoy cercano a 2 en x, f va a estar cercano a 4. ¿Por qué? Porque si estoy cercano a 2, puedo evaluar la función, porque estoy cercano a 2, pero no soy 2. Entonces puedo evaluar en esta expresión y me va a dar algo muy cercano a 4, ¿sí? Si es que estoy cercano a 2. Esa idea, bueno, también la podemos ver gráficamente en GeoGebra.
aquí, ahora saco esto, y entonces grafiquemos la función x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Si se dan cuenta, aparentemente en el 2 no hay problema, pero vamos a ir haciendo zoom y se va a dar cuenta que la función no está definida ahí. Yo no puse ninguna restricción, pero ahí en 2 debería haber un problema. Eh, Y bueno, de profe, hecho, ¿sí? la línea que... a ver, la recta no atraviesa el 2, tiene que bajar un poco la pantalla para que se vea el cruce. Ahí sí. ¿Ese? Mm. Es que como la tenía amplificada, el, este punto, este punto estaba fuera de la pantalla, estaba como por acá. Ah, ya, perdón, es que yo sí lo veía. Yo sí lo veía. Pero bueno, ahí está el 2,4, ¿sí? Entonces, bueno, si se dan cuenta, yo evalúo acá en la calculadora de GeoGebra esta expresión en 2 y me da un signo de interrogación que no está definida, porque no puedo evaluar en 2, pero sí yo me puedo acercar por valores al 2. Entonces, si yo me acerco por el 2,001 al 2, es un valor muy cercano, entonces yo obtengo lo que ustedes ven ahí, 4,000, 4,001, 00000 y un 1 al final. Bueno, graficamos ese punto y está ahí. Si se dan cuenta, está muy, muy cercano al 4. Para verlo con más diferencia hay que acercarse mucho. Si se dan cuenta, ahí ya se empieza a notar que no está justo en ese punto de ahí que debería ser el 4. Ya hay una distancia, pero yo ya me estoy acercando mucho. Ya me estoy acercando mucho. Una pregunta para ustedes. El valor que yo tomé aquí, 2,001, ¿me estoy acercando por la derecha o por la izquierda al 2? Por la derecha, ¿no? Por la derecha. ¿Ya? Sí, muy bien. Por la derecha, ¿por qué? Porque me estoy acercando por números mayores que 2. Recordemos que tenemos la recta de los reales ordenada, los números van creciendo hacia la derecha, entonces si yo me acerco por números más grandes, yo por la derecha me estoy acercando, mientras que si me acerco por números más pequeños, me acerco por la izquierda. Ya es importante que tengan ese concepto. Vamos entonces acercándonos aún más por la derecha y pongamos ese número de ahí. Si se dan cuenta, en este zoom no hay diferencia entre el punto E y el punto F, están prácticamente uno encima del otro, pero yo tengo que hacer un zoom muy grande para comenzar a notar la diferencia. ¿Sí? Ahí ya puedo notar la diferencia, una diferencia muy, muy pequeña, y como les decía, si es que me acerco aún más, más y más, hago un zoom mucho más grande. Uy, Ya si se empiezan a dar cuenta ahí, como que ahí ya en cero no está definida la función. ¿Se dan cuenta? Uy, me moví, demasiado. no sé dónde. Perdí lo que había avanzado. Con control Z puede volver al tiro. Creo que ya no. Ya, pero ya voy a tener que avanzar de nuevo. Ahí. Pero se entendió la idea. Ya, alcanzaron a ver que ahí estaba, que empezaba a haber problema ahí. Bueno, y lo mismo si es que yo me acerco por la izquierda. Ahí tengo un punto G ahora. Donde, bueno, ahí está el G, ahí está el E. Y con el F aún no se diferencian los dos. Ahí ya se empiezan a diferenciar los dos puntos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ya ahí está la diferencia. F me acerco por la derecha, me voy acercando por arriba al 2, y, perdón, por la derecha al 2, y por la función por arriba me estoy acercando al 4, ¿sí? Que es donde no está definida, y si se dan cuenta ahí ya se empieza a notar el problema que yo les decía, que la función no está definida ahí. Y G viene un punto que yo me acerco por la izquierda al 2, entonces por la función me estoy acercando desde abajo, es decir, desde abajo de esta recta al 2. Entonces esa es la idea que hay detrás de los límites, ¿ya? De que yo me acerco a un punto y entonces la función se acerca a otro punto. Ese límite puede existir, ese límite puede no existir.
vamos a ver ahora la definición de eso. Bien, Profe, ahí la imagen amplificada, ¿sí? ¿por qué se ven así como ondas? ¿Es por el GeoGebra o porque la función en sí permite eso? No, no, no. Recordemos que aquí esto debería ser una recta que llegue hasta el 2, pero aquí ya estos puntos están tan cercanos al 0 que el denominador empieza a dar problemas. Entonces, numéricamente está ese problema, pero la función debería ser una recta Con un justo puntito hasta... blanco. Claro, exacto, exacto. Ah, Entonces eso ya. es Entonces, problema es del numérico de GeoGebra GeoGebra. esto. Sí, sí, Ya, ya. sí. Bien, entonces dejemos esto ahí. Quizás yo les puedo mandar este link después para que ustedes tengan esto con las funciones ya listas. Voy a ver si se puede hacer eso. Entonces, ¿no hay dudas con eso? Si no, continuamos con la materia, con las definiciones, que van a ver las definiciones y les va a parecer un poco extraño, pero con la ayuda intuitiva que desarrollamos, creo que va a ser más fácil. Entonces, bien. Entonces, como observación, para cerrar esta parte antes de la definición, a pesar de que la función, como vimos, esta función f no está definida en 2, sí podemos definir o estudiar qué pasa cerca del 2, ¿ya? Estudiar el comportamiento de f para valores cercanos a 2, ¿ya? Entonces, básicamente, estudiar el comportamiento de f para valores cercanos a x sub ceros es estudiar el límite, ¿ya? Eso es el límite, estudiar qué pasa con la función cuando yo me acerco a un punto. Entonces vamos a la primera definición. Vamos a ver lo que es un límite por la derecha, ¿sí? Entonces, dado una constante L en los números reales, vamos a decir que este L es el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, y escribimos el límite cuando x tiende a x sub 0 con un más arriba, ¿ya? Ese más, ¿qué denota? Ese más de arriba denota que es por la derecha, ¿ya? Ese más denota que es por la derecha. Entonces vamos a denotar eso, el límite cuando x tiende a x sub 0 más de f de x igual a L, si se cumple lo siguiente, ¿ya? Entonces, esta definición que ustedes ven acá es la definición de un límite lateral derecho. ¿Qué me quiere decir esto? Partamos primero por Eso, acá, una pregunta, eso es ¿sí? cuando es mayor, ¿cierto? Mayor que la restricción. Exacto, o sea, cuando el x es mayor que x sub 0 por la derecha. Y eso es precisamente lo que quiere decir que esta información que está ahí. Si se dan cuenta, yo estudio el límite, o esta definición del límite es para x mayor que x sub 0 y menor que x sub 0 más un delta. Entonces, ¿qué me está diciendo esto de acá? Que yo estoy en un intervalo entre x sub 0 y x sub 0 más una constante delta, y si yo estoy en ese intervalo, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ocurre es que mi función menos el L en valor absoluto están menor que una distancia epsilon. En otras palabras, que f de x menos o f de x está a una distancia menor que epsilon del L. ¿Ya? Vamos entonces a ver aquí qué pasa con el epsilon y el delta. Esto me dice que para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar un delta, es decir, existe un delta, ¿ya? Tal que si el x está en el intervalo, al final esto es x en el intervalo x sub 0, x sub 0 más delta, básicamente eso de ahí, esa información de ahí. Entonces, si el x está en este intervalo, la función ya va a estar en el intervalo L más delta
y L menos delta, perdón, menos épsilon, ¿ya? Esta información de acá, traducida en intervalos, es esto de acá. Entonces, para todo épsilon mayor que 0, es decir, tan chico como ustedes quieran, 10 a la menos 10. Para 10 a la menos 10, yo puedo encontrar un delta. Ese de delta va a depender del épsilon, depende de épsilon. Entonces, para este épsilon yo encuentro un delta tal que si el x está acotado por x sub 0 por abajo y por arriba por x sub 0 más delta, entonces f de x va a estar cercano al L, este es el límite, y cercano me refiero a esta distancia, a menor que el épsilon, ¿ya? Que en este caso sería 10 a la menos 10. Entonces, vamos a decir en ese caso que el límite por la derecha de f de x es igual a L. ¿Por qué? Porque yo puedo estar tan cerca del L con imágenes de f como yo quiera, ¿ya? Pueden números más pequeños incluso, 10 a la menos 20. Y así bajando hasta llegar al número más pequeño que a ustedes se le ocurran y van a poder entonces acercarse con imágenes de la función al L. Esa es entonces la definición de el límite lateral por la derecha de una función con épsilon y delta, ¿ya? Entonces, intuitivamente, si yo estoy cerca del x sub 0, noten que este x está cerca del x sub 0, está a una distancia menor que delta, entonces la función va a estar cercana al límite, ¿ya? Esa es la idea que hay detrás del límite. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Entonces, esa es la definición, eso es lo que nosotros utilizamos para demostrar los límites, pero nosotros básicamente los vamos a ¿Aló? calcular. Y para eso uno no recurre tanto a esta definición. ¿Sí? Quedé con una duda de cómo es que el X está entre medio de X0 y otro X0. Si es que este x0 es más delta, entonces está un poquito corrido Ah, ya, a ya. la derecha. Ya, eso era. Gracias. Entonces, por ejemplo, tenemos el x sub 0, y aquí estaría el x sub 0 más delta. Esa es la figura. Una pregunta, profe, ¿Sí? ¿estos límites son solamente para funciones o se pueden ocupar para cualquier tipo de ecuación? Nosotros lo estamos estudiando como funciones. También hay límites de sucesiones. Básicamente lo mismo. Pero aquí lo vamos a estudiar para funciones. Ah, ya. No es que para repasar después. ¿Sí? Sí, súper. Bien, entonces yo les pregunto ahora, en la función que vimos anteriormente, en esta de acá, ¿cuánto sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x? 1,999. ¿Qué? No, recuerden que, ya, vamos viendo esto entonces. Si yo me acerco por la derecha, me estoy acercando por números mayores que 1. Es decir, estoy en este intervalo de acá. Por lo tanto, la función toma este valor. Y al final, ¿en qué se Pero traduce en esto? En decir, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x va a ser menos 3 medios x más 9 medios. Y esto es nada más que evaluar el 1 en esta expresión. Y si yo evalúo el 1 en esta expresión, ¿cómo me queda? Menos 3 medios más 9 medios sería 6 medios, que es 3. Entonces, ese sería el límite o el resultado de este límite. Ya nada más que eso. Ah, entonces por la izquierda sería x al cuadrado. Exactamente, exactamente. Si yo me acerco, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, sería igual al límite cuando x tiende a 1
por la izquierda de f de x, me acerco por números menores, entonces estoy en este intervalo, por lo tanto la función es x al cuadrado, y si yo evalúo ahí, directamente me da 1 al cuadrado, entonces sería 1. Y ese sería el límite lateral izquierdo. ¿Ya? Sí, Francisco tiene la mano Profe, arriba. ¿Sí? para indicar si se acerca por la izquierda o por la derecha es con el signo que está en el 1, ¿no? Sí. Por la Ah, ya. derecha es un más arriba a la derecha del 1. Y para un menos es un más, perdón, un menos arriba a la derecha igual del 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo denotamos. Y si bien ya calculamos el límite lateral por la izquierda, aún no vemos la definición, pero la definición es básicamente lo mismo. Sea L un número real, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de x sub 0 es L, y escribimos lo que ustedes ven ahí, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, eso denota la izquierda, de f de x es igual a L. Si se cumple, lo mismo que vimos anteriormente, pero aquí está el cambio, ¿ya? Como ahora es por la izquierda, el x ahora está en el intervalo de números menores que x sub 0, es decir, en x sub 0 menos delta, x sub 0, ¿ya? Entonces ese es el límite por la izquierda. Ahora me acerco por números menores que el x sub 0, ¿ya? Si se dan cuenta, el x sub 0 está ahí, x sub 0 menos delta está ahí, entonces yo me estoy acercando por números x que estén a la izquierda, ¿ya? Ese número está ahí a la izquierda del x sub 0, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, básicamente, esa es la diferencia del límite lateral izquierdo y derecho. Me acerco por números menores o mayores respectivamente. Bien. ¿Alguna duda con estas definiciones? Estas definiciones no son sencillas. Yo traté de explicárselas como acercándose por la función. Uno se demora tiempo en entenderlas como para todo epsilon, existe un delta. Así que repásenlas, traten de hacer dibujos y, y eso ya, como también les digo, lo importante nosotros nos vamos a enfocar en el cálculo de los límites, ya no tanto en demostrar límites por definición. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar el ejemplo de arriba de nuevo, por favor? O sea, o ponerlo para tomarle pantallas. Este ejemplo, Sí, es que no entendí el primero, el del 3. sí. Vamos de nuevo entonces. Bien, si yo me acerco o quiero calcular el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, por eso hay un más ahí, yo me estoy acercando entonces por valores más grandes que el 1, ¿ya? Me estoy acercando por esos valores. Por lo tanto, este x está en este intervalo, en el menos 1,4, porque son x mayores que 1. Entonces, si yo me acerco a la función por la derecha, me voy a estar acercando por acá, por aquí. Por ahí me estoy acercando. Entonces, en la función me voy a estar acercando por acá al f, o por acá estoy viendo el límite. ¿Ya? Entonces me acerco por acá y en la función me estoy acercando por acá. Por lo tanto, eso me dice que yo tengo que evaluar la función o reemplazar la función por el tramo que le corresponde, que en este caso sería esa de ahí, que es menos 3 medios x más 9 medios. ¿Sí? Y eso sería entonces lo que yo debo evaluar, o dónde debo evaluar. Y básicamente el límite es eso, ¿ya? Evaluar en la función que yo tengo. En este caso es sencillo porque no hay problemas. Simplemente evalúo en 1 y me queda menos 3 medios por 1, que sería menos 3 medios, y más 9 medios me queda menos 3 más 9, que serían 6 medios. Y
Y 6 dividido en 2 es 3. ¿Ya? Y por eso ese límite me da 3. Esa es la razón de que el límite lateral derecho es 3. Simplemente evaluar en 1, ¿ya? No hay ninguna otra complicación Ah, en este caso. ya, Evaluar, profe. ¿sí? Lo Ah, entendí, mismo gracias. si me acerco por la izquierda, ¿ya? Entonces, eso es el tema de los límites. Claramente nos vamos a enfrentar a límites que son más complejos, que no es llegar a evaluar, pero de eso se trata el cálculo de límites, ¿ya? Poder evaluar en la expresión y llegar a un número. Entonces, dicho esto, límite lateral izquierdo y límite lateral derecho, vamos entonces a la definición de límite, ¿ya? Porque esos eran los límites laterales y derechos, perdón, lateral izquierdo y lateral derecho, pero la definición de límite que nosotros vamos a utilizar es esta de acá. Vamos a decir que una función tiende a L o tiene límite L, ¿ya? Cuando x, perdón, cuando x tiende a x sub 0, y lo vamos a escribir así directamente, si se dan cuenta ahí no hay ningún signo más ni menos, simplemente cuando x tiende a x sub 0, vamos a escribir eso si los límites laterales son iguales, ¿ya? Si los límites laterales son iguales, ¿sí? En cualquier otro caso, el límite no existe, ¿sí? Si los límites laterales no son iguales, el límite no existe, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a existir el límite? Y va a ser igual a L cuando sus límites laterales tienen límite L. Bien, entonces, en el ejemplo anterior, nosotros nos damos cuenta que un límite, el derecho me da 3 y el límite izquierdo me da 1. Por lo tanto, si bien sus límites laterales existen, son diferentes. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 1 no existe, ¿sí? Y lo voy a poner por acá. El límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque sus límites laterales son diferentes. Esa es la definición entonces que vamos a utilizar de límites. Si sus límites laterales son iguales, entonces el límite de la función es L. Bien, como observación a esta definición, si nosotros tenemos esto de acá, es decir, que el límite existe, nosotros también tenemos equivalentemente esta otra definición, que básicamente es decir, es tomar las dos definiciones de límite lateral izquierdo y límite lateral derecho, juntarlas, y eso se traduce en esto de acá. Al final, que el x, yo me puedo acercar por ambos lados y voy a obtener lo mismo, que el x está en x sub 0 menos delta, como x sub 0 más delta. Entonces, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, obtengo el mismo límite. Básicamente, este es juntar las dos definiciones anteriores. Y esta es la definición que probablemente ustedes van a encontrar en los libros, ¿ya? Definición en los libros. ¿Ese L pertenece a R? ¿El L sería límite? ¿O qué? Sí, el límite tiene que ser un número real, ¿ya? Porque después vamos a ver límite al infinito, límites que dan infinito, en una observación que viene después. Este no puede ser más infinito, ¿ya? Ni menos infinito. Entonces, a veces está esa confusión, si el límite me da más infinito, ¿el límite existe o no existe? No, el límite tiene que ser un número real para que exista, ¿ya? Una pregunta, ¿Sí? epsilon y delta, ¿cómo se definían? Ya. El epsilon y el delta, el epsilon es cualquier número real, el que ustedes imaginen, cualquiera. La idea de esto es que uno puede hacerlo tan pequeño como uno quiera, y entonces la función va a estar tan cerca del L como uno quiera. Esa es la idea del epsilon. Y el delta viene a ser un parámetro que depende del epsilon. Depende del epsilon. ¿Por qué? Porque dado un epsilon, yo me doy un epsilon, entonces yo puedo encontrar un delta.
tal que si la distancia del x al x sub 0 es menor que delta, es decir, está en este intervalo, entonces la distancia de la función evaluada en ese x al límite va a ser menor que epsilon. Entonces ustedes piensan, ya yo quiero estar a una distancia 10 a la menos 10 a lo más del límite. Este va a ser como mi tolerancia para cuánto yo quiero estar cerca del L. Entonces, para este epsilon, yo puedo encontrar un delta que me va a decir, si ustedes quieren estar a esta distancia del L con imágenes de F, ustedes entonces tienen que estar con el X que van a evaluar ahí dentro a una distancia menor que delta. Y ese delta ustedes lo pueden encontrar sabiendo este epsilon. Esa es la idea y la relación entre el epsilon y delta. No sé si queda un poco más claro. Voy Más o a... menos. ¿Cómo? Todo bien. Ya, voy a tratar de hacer al final un ejemplo de límite por definición, para que quede más o menos clara la idea, cómo se hace. Pero como les digo, nosotros nos vamos a enfocar más que nada en el cálculo de los límites, ya más que en demostrarlos por definición. Bien, entonces aquí, bueno, está el gráfico que es básicamente lo que yo les explicaba a continuación. Si ustedes quieren, por ejemplo, acá está el L, acá está el L, ustedes tienen ahí la función f de x graficada. Si ustedes se acercan, si ustedes quieren estar en este intervalo de acá, a distancia L más epsilon y L menos epsilon de L, que eso es básicamente el intervalo f de x menos L menor que epsilon, ¿ya? Esto de acá se traduce en eso de ahí, en ese intervalo de ahí. Entonces, si ustedes quieren estar en este intervalo, lo que tienen que hacer es encontrar un delta tal que la imagen de la función va a estar en ese intervalo. Entonces, si se dan cuenta, ustedes si están en este intervalo de acá, que es el intervalo x sub 0 más delta, x sub 0, o si quieren lo pongo abierto, x sub 0 más delta, x sub 0, estoy poniendo al revés, x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, entonces ustedes van a estar en el intervalo L menos epsilon y L más epsilon con la imagen f de x, ¿ya? Entonces, si ustedes toman un valor ahí, por ejemplo, un valor ahí, van arriba, van a encontrar el f de x, y ese f de x entonces va a estar en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon, ¿ya? Esa es la idea del límite. Bien. Bien, bien, bien. ¿Estamos claros con esto? Bien, entonces, un ejemplo rápido. Ejemplo. La función que estudiamos anteriormente, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. ¿Sí? Esta es la función que estudiamos antes. Esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 2. ¿Sí? Sumo por diferencia. Como x es diferente de 2, yo puedo simplificar a esto. Lo simplifico. Y si se dan cuenta, puedo evaluar el límite cuando x tiende a 2, de x más 2 simplemente, y me quedaría 2 más 2, 4. Entonces, esta función, cuando x tiende a 2, tiende a 4, que es lo que vimos en la gráfica en el GeoGebra y lo que intuitivamente, ¿ya? Si yo me acerco al 2, la función tiende a 4. Entonces, eso es calcular un límite. Si se dan cuenta, si yo evalúo acá en 2, no es llegar a evaluar, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que hacer siempre, ¿ya? Para ver como el tipo de límite. Si se dan cuenta, yo evalúo en 2 acá y me queda 2 al cuadrado menos 4, 0. 2 menos 2,
0. Entonces este es un límite de la forma 0 partido por 0, una expresión indeterminada. Entonces yo tengo que hacer algo para ver si el límite existe o no. En ese caso lo que tuve que hacer es factorizar o aplicar la descomposición suma por diferencia, simplifico, evalúo y obtengo que el límite es 4. ¿Ya? Entonces ese sería como un primer límite donde hay que hacer algún trabajo algebraico. ¿Alguna duda con este límite? Profe, cuando decimos que x tiende a 2, ¿asumimos que nunca va a ser 2? Sí, o sea, eso que nosotros asumimos que no es 2, básicamente nos permite simplificar esto. Decir, ya, esto lo puedo simplificar porque x es diferente de 2. Pero al momento de evaluar, yo básicamente evalúo en 2 y digo 2 más 2, 4. Entonces, Sí, es siempre es que diferente de 2, supongamos, pero como que después lo ocupo, que es 2. nosotros ya lo que hemos aprendido durante el año sabemos que x tiene que ser distinto de 2. Sí. Pero supongamos si es que alguien sin evaluar, alguien nos dijera x tiende a 2, tenemos que asumir que x nunca va a ser 2. Claro, o sea que el tema es que nosotros no estamos evaluando en la función el 2. O sea, dentro de la función nunca vamos a poner el 2, sino que estamos acercándonos al 2 y viendo a qué se acerca la función. Y en situaciones es básicamente hacer este trabajo algebraico y evaluar, pero nunca en la función vamos a evaluar el 2. Ah, ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más levantó su mano? ¿Claudio? Ahí nos estaríamos acercando por la derecha, ¿verdad? No, en este caso, debido a que no hay problemas de signo y la función estaba definida siempre así, no estaba definida por tramos, yo puedo evaluar por la derecha o por la izquierda y voy a obtener el mismo resultado, 4. Entonces, O sea, cuando hay que ver si se acerca por la izquierda o de la derecha, si es que dicen, ¿cómo era esa cuestión? sí, o O sea, sea, los tramos, como usted dice, de exacto, si al menos 1 al 2 va a ser x elevado a 2 y así. exacto. En general ustedes van a obtener esto, límites. Ya no les van a decir si es por la derecha o por la izquierda. Si la función es por tramos, ya está claro que voy a tener que ver derecha e izquierda. Otros casos donde hay que ver derecha e izquierda es cuando hay valor absoluto. Cuando hay valor absoluto, la función puede cambiar de valor. Entonces ahí sí es diferente. Pero en general ustedes van a evaluar límites directos, sin derecha o izquierda, ¿ya? En ejercicio, en general, los ejercicios más complejos son los que ustedes tienen que ver en límites laterales, ¿ya? Entonces, si bien vimos primero eso, pero era para introducir como de manera más intuitiva el concepto de límite. Entonces, en general, simplemente ven el límite evaluando en 2. Y en este caso no hay problema, así que decimos directamente que es 4. Bien. ¿Alguna otra consulta? Vamos entonces. Yo, profesor, ¿Alguna? una. ¿Sí? Entonces, si en la ecuación, o sea, en la función que nos dan hubiera un valor absoluto, vamos a tener que hacerlo por caso, como Sí, los sí. hemos hecho anteriormente. Sí, ahí hay que ver, dependiendo del caso, dependiendo del ejercicio, pero en general si uno tiene un valor absoluto, hay que ver por tramos, ¿ya? Pero ahí siempre depende del ejercicio. Creo que tengo uno por ahí con valor absoluto, por ejemplo ese de ahí, espero lo alcancemos a ver. Eh, eh, si no, lo revisan ustedes ahí, y ese es un ejemplo donde hay que verlo por caso, ¿ya? Ese límite de ahí no se puede hacer directamente. Si bien a ustedes le piden calcular este límite, no ponen ahí ni derecha ni izquierda, ustedes tienen que poder deducir que tienen que analizar los casos por derecha e izquierda, ¿ya? Bien, vamos entonces al siguiente teorema. Esto es básicamente la unicidad del límite. Dice que si el límite de una función en un punto existe, este límite es único, ¿ya? O sea, no van a ver una función que tenga un límite, o sea, dos límites diferentes cuando x tiende a un punto, ¿ya?
En otras palabras, el límite es único, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. El límite es único. Y como observación dice acá también que si el límite de una función existe, entonces la función debe estar definida en un conjunto que llaman vecindad perforada, ¿ya? Si ustedes quieren, el conjunto x sub 0 más menos delta, como x sub 0 más delta, esto es una vecindad de x sub 0. Una vecindad de x sub 0. ¿Sí? Y entonces una vecindad perforada va a ser lo mismo, pero sin el x sub 0. Ya si se dan cuenta, el intervalo x sub 0 menos delta como a x sub 0 más delta, pero yo le saco el centro, es decir, el punto x sub 0. Al final, gráficamente, es x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, es todo el intervalo menos ese punto, el x sub 0. ¿Sí? Entonces sería todo eso sin el x sub 0. Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar una vecindad perforada. ¿Ya? ¿Y qué me dice esta observación? Que si el límite cuando x sub 0 tiende, cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, entonces la función f va a estar bien definida. Es decir, es acotada, no se va a infinito, no tiene problema en el dominio. En este conjunto, ya en esta vecindad perforada. ¿Y para qué me sirve esto? Es básicamente para decir que esta vecindad es parte del dominio de la función. Yo puedo evaluar la función ahí. Lo que he visto de otra manera es lo que ustedes ven acá. Que si el x tiende a x sub 0 y entonces f de x tiende a L, entonces f de x va a estar acotada. ¿Ya? Entonces f es acotada en esta vecindad perforada del x sub 0. ¿Ya? F va a ser acotada. Y bueno, hay que encontrar una cota que es básicamente pasar una desigualdad triangular. No vamos a entrar en esos detalles. Pero entonces lo importante es que F es acotada en una vecindad del punto. Y entonces todo esto que vimos arriba nos da la siguiente proposición que es muy útil. Si yo tengo una función que no es acotada en una vecindad del punto, en una vecindad perforada, entonces el límite no va a existir. Y básicamente entonces esta proposición es el contrarrecíproco de la observación de arriba, ¿ya? Que básicamente la de arriba nos dice, si el límite de una función existe, entonces tiene una vecindad donde es acotada. El contrarrecíproco entonces me va a decir, si la función no existe, perdón, si la función no es acotada en una vecindad, entonces el límite no existe. Ya es básicamente eso. Y porque esto es bueno, porque nos sirve, por ejemplo, para los siguientes casos. Veamos este límite de acá. El límite cuando x tiende a 3 de 3x menos 2 dividido en x menos 3. Si se dan cuenta, este límite, al evaluarlo, a mí me da 3 por x es, perdón, 3 por 3 es 9, menos 2 es 7. Y abajo me queda 3 menos 3, esto es 0. Entonces, esto claramente porque el 3 no pertenece al dominio de esta función, pero si yo evalúo el límite así, como tanteando, me da una constante dividida en 0. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo me voy acercando al 3, este número de arriba tiende al 7 y este número de abajo tiende al 0. Entonces yo voy a tener un 7 dividido en un número muy, 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 muy pequeño. Muy pequeño. Por ejemplo, si me acerco por 3 más 10 a la menos 50. Ese es un número mayor que 3. Yo lo puedo evaluar. Pero abajo, ¿qué me va a quedar?
3 más 10 a la menos 50 por menos 3, me quedaría 10 a la menos 50. Como es negativo, el exponente pasa hacia arriba y me quedaría una constante muy cerca de 7 por 10 a la 50. Entonces me va a dar un número gigante. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida que yo me acerco al 3, este número o esta división se hace muy, muy grande. En otras palabras, 3x menos 2 dividido en x menos 3 no es acotada en ninguna vecindad del 0. Y por la proposición de arriba, entonces, el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos 2 dividido en x menos 3 no existe. No existe. Y nosotros al final lo que denotamos es que este límite es igual a más infinito. Y en realidad tampoco es tan así, porque si yo me acerco por la derecha, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la expresión es igual a más infinito, pero si me acerco por la izquierda va a ser menos infinito. Puse 3x menos 3, 3x menos 2. Ya, entonces, debido a que esta expresión no es acotada, yo digo que el límite no existe, y como me queda una constante dividida en 0, yo digo entonces que el límite es más infinito. ¿Sí? ¿Por qué por un lado es más y por el otro lado es menos? ¿Por qué? Porque si yo me acerco por la derecha al 3, me estoy acercando por números mayores que 3. Al 3. Entonces esa expresión de ahí va a ser mayor que 0. El número de arriba es positivo, entonces la división va a ser positiva. En cambio, si me acerco por números menores que 3, un número menor que 3 menos 3 va a ser negativo. Entonces lo de arriba es positivo, por lo tanto la división va a ser negativa. Entonces por eso es más infinito y menos infinito. Bien, vamos a ir estudiando esto con más detalle, más límite, y eso lo importante es que se vayan quedando con los conceptos. Si se dan cuenta, la prueba para mí fue bien conceptual. No era tanto de cálculo y cosas así. Entonces lo importante es que vayan aprendiendo bien los conceptos. Y en su ayudantía y talleres van a revisar ejercicios donde van a calcular hartos límites. Bien, ¿alguna duda con esta proposición de que tiene que ser acotada? Si no, el límite no existe. Acotada se refería a que dieran el intervalo del x. Acotada es que, o sea, sí, que el x esté en un intervalo, pero estamos pidiendo que la función sea acotada. Entonces que al final, que f de x esté en un intervalo. Eso. Pero esto no es para un x fijo, sino es para un x en la vecindad perforada. ¿Ya? Esa es la idea. Que f de x esté en un intervalo, pero para todo x en una vecindad perforada. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bien, vamos entonces rápidamente a ver lo último, a ver si alcanzamos a ver los ejercicios. Tenemos aquí algunas propiedades
que las vamos a revisar rápido, sin mucho detalle. Es un teorema que es básicamente el álgebra de límites. Básicamente nos dice que si tengo dos funciones que cuando tienden a un mismo número c, x tendiendo a c y x tendiendo a c, por un lado f de x tiende a L y por el otro g tiende a K. Entonces, al final, si yo sumo, multiplico, resto, divido estos límites, o sea, calculo el límite de f de x más g de x, básicamente el límite va a ser la suma de ambos límites, es decir, L más K. ¿Ya? Como ven acá, la propiedad 1, suma y resta, f de x más o menos g de x, el límite cuando x tiende a c, va a ser L más o menos K, dependiendo de lo que yo haya hecho. Lo mismo ocurre si yo multiplico por un escalar, entonces para cualquier lambda en los números reales, lambda por f de x va a ser igual, o sea, el límite de esto va a ser igual a lambda por L. En otras palabras, el límite sale fuera del, perdón, el lambda sale fuera del límite. Para el producto ocurre lo mismo. El límite cuando x tiende a c de f por g va a ser L por K. Para la división ocurre lo mismo, salvo siempre hay que tener el ojo cuando K es 0. ¿Ya? Si K es 0 no puedo afirmar que el límite es L dividido en 0, porque si no me queda algo indeterminado. Si K es diferente de 0, entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a c de f de x dividido en g de x es igual a L dividido en K. También tenemos acá unas propiedades interesantes, que es con la potencia y la raíz. Entonces, si tenemos un entero positivo n, un n es un número entero positivo, podemos decir que el límite de la potencia enésima de f, cuando x tiende a c, va a ser al final el L elevado a n. Y por otro lado, si es que sacamos la raíz enésima de f y calculamos el límite, bueno, obtenemos la raíz enésima de L, ¿ya? Y bueno, como observación, siempre está el tema de las restricciones. Si n es par, no podemos obtener una raíz de un número negativo, por lo tanto, en ese caso, cuando n es par, necesitamos que el L sea mayor o igual que 0. Ahí pone mayor, pero creo que no hay problema en el caso que es... no, sí tiene que ser mayor estricto, porque si no puede estar oscilando y acercándose por valores positivos o negativos al L, al 0, entonces se puede indefinir igual. Tiene que ser mayor estricto. Es necesario que sea mayor estricto que 0. Bien, entonces eso es álgebra de límites. No hay mucho más que decir de eso. Creo que para ustedes no es difícil asimilarlo, que la suma se respeta, la multiplicación se respeta, la división, la potencia y la raíz se respeta con el límite. Bien, vamos entonces a un corolario que es básicamente tomar estas propiedades de arriba y tomar f de x igual a x. Si tomo f de x igual a x, con la propiedad 5, la de la potencia, me dice que el límite cuando x a la n, si x sub 0 tiende a x, perdón, si x tiende a x sub 0, entonces obtengo x sub 0 a la n. Esto es básicamente porque el límite cuando x tiende a x sub 0 de x es igual a x sub 0, ¿ya? Ahí no hay mucho más que decir, ¿ya? Esto quizá pueden verlo ustedes como ejercicio por definición, aunque ahora vamos a hacer uno muy parecido. ¿Sí? Vean eso por definición. Entonces, básicamente, estas 4 de acá se deducen de estas últimas 2, utilizando f de x como la función x. Si se dan cuenta, es básicamente reemplazar f de x por x y obtenemos x a la n, ¿ya? Y hay casos particulares de la secta cuando n es igual a 2, para n par y para n impar. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el punto 2 y el punto 3 del corolario?
Sí, es que este está para, si usted quiere, el caso 2 del corolario es para n igual a 2 en el caso 3. Porque ahí Es está un solamente n. eso. Sí, sí, lo pusieron y bueno, yo lo mantuve, pero es un caso particular, Es ¿no? lo mismo si está o no está. O sea que si este no está, bueno, se deduce de este, ¿ya? Sí, po. Pero está y no me parece que esté mal como caso particular tampoco. Profe, ¿Sí? me confundí un poquito. ¿Por qué en la raíz no puede ser igual a 0 la L? Ya, porque si bien la raíz de 0 está bien definida, lo que puede pasar es que la función, por ejemplo, ya nos estamos acercando al 0, la función hace algo así, por ejemplo, ya, pongamos acá el c, ya que es donde yo me estoy acercando. Pero la función puede oscilar, es decir, empezar a hacer así, 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 y llegar al 0. Entonces puede tomar valores positivo, positivo, negativo, negativo, y tener ese cambio infinitas veces para llegar al 0. Entonces yo me voy a estar acercando a la raíz. Si bien es 0, si yo me acerco por valores, puede que sean positivos y negativos en algún momento antes de llegar. ¿Ya? Lo mismo puede ocurrir por ahí, que venga oscilando así. Entonces ese es el problema. Entonces al momento de Está- evaluar la raíz, si estoy en este punto acá abajo, voy a evaluar un número negativo, lo que no está bien definido. Vale, profe, O gracias. incluso más sencillo, más sencillo. Por ejemplo, el límite, si yo tengo menos x al cuadrado, ¿ya? Si yo tengo esta función, yo sé que esta función es así. Esa función así es siempre negativa. Entonces yo no puedo ver como la raíz cuadrada de menos x al cuadrado. Entonces no podría evaluar ese límite porque la expresión no estaría bien definida. Ese es un ejemplo quizás más sencillo. Y si bien el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado es igual a 0, yo no podría evaluar la raíz. Bien, vamos a ver aquí. Estos ejemplos son rapiditos, a ver si alcanzo a hacerlos. Entonces, primer ejemplo, demostrar que el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 1 es igual a 7. Si se dan cuenta, básicamente esto evaluar 3 por 2 más 1 es igual a 7. ¿Ya? Entonces nuestros cálculos también funcionan, pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es utilizar la definición. Ya por eso dice demostrar. Entonces aquí hay que ir a la definición. ¿Sí? Y yo voy a utilizar la definición que vimos acá de esta, no, esta no. Esta de acá, de esta observación, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si x menos x sub 0 está en una distancia menor que delta, entonces f de x menos L está a una distancia menor que epsilon. Entonces, ¿cómo hago esto? Se comienza así. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Yo me doy un epsilon mayor que 0, cualquiera. Por eso digo simplemente sea epsilon mayor que 0. A mí me gustaría, lo que me gustaría, y eso quizá lo puedo hacer por aquí, por ejemplo, en un borrador hago, ya, f de x menos 7, que en este caso es ese de ahí. A mí me gustaría que eso esté a una distancia menor que
epsilon. ¿Sí? Si se dan cuenta, la definición es que f de x menos L esté a una distancia menor que epsilon. Entonces, en este caso, ya. Ya. Voy a quizá tomarme unos minutos a ver si me esperan para poder hacerlo bien. Voy a escribir mejor toda la definición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de f, si x o 0 es menor que x sub 0, x menos x sub 0 menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, bien, yo medí un epsilon mayor que 0. A mí me gustaría encontrar un delta, entonces. En este caso, x sub 0 es igual a 2. Ese es mi x sub 0. Mi f de x es igual a 3x más 1. Y mi L es igual a 7. Entonces, ¿cuánto sería f de x menos L en valor absoluto? Sería igual a 3x más 1 menos 7. Y esto me da valor absoluto de 3x menos 6. Si se dan cuenta, yo puedo factorizar esto por un 3 y me queda valor absoluto de x menos 2. Y si se dan cuenta, este es el x sub 0. X sub 0. Entonces, esto es igual a 3 por x menos x sub 0. Y yo quiero que esto sea, perdón, yo quiero que todo esto sea menor que epsilon. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Pidiendo que esto, yo sé que esto es menor que delta. Entonces, si delta es igual a epsilon dividido en 3, voy a escribir eso con otros colores para que notemos que es diferente. Entonces, yo quiero que todo esto sea menor que epsilon. Ese es mi objetivo. Pero yo sé que puedo pedir que eso sea menor que delta. Puedo pedir que esto sea menor que delta. Entonces, si yo sé que esto es menor que delta, lo que yo entonces puedo poner es que esto va a ser menor que 3 por delta. Pero a mí me gustaría que esto fuera epsilon. Entonces, ¿qué pido? Bien, pido que delta sea igual a epsilon dividido en 3. Y si delta es igual a epsilon dividido en 3, esta expresión me queda 3 por epsilon dividido en 3, que es igual a epsilon. Por lo tanto, ¿qué he concluido? Si x menos x sub 0 es menor que epsilon dividido en 3, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Eso es lo que concluí. Entonces, para cualquier epsilon, yo puedo encontrar delta igual a epsilon dividido en 3, el cual me garantiza que f de x menos el límite va a ser en valor absoluto menor que epsilon. Y así entonces demostré que el límite de esta función es 7. ¿Por qué? Porque para todo epsilon, sea epsilon mayor que 0, yo encontré un delta, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, en valor absoluto, entonces la distancia de f al L es menor que epsilon. Y así se demuestran los límites por definición. Bien. Estamos en la hora. Voy a quedar hasta aquí, solo responderé consultas si es que hay alguna consulta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Esto, chiquillos, no es fácil, ya esto es más conceptual, el tema de los epsilon delta, como les digo. A mí me costó entenderlo
para ser sincero, no fue el curso de matemática 1, me demoré ya en mis cursos más de matemática. Pero bueno, yo aprendí sí a calcular límites y eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, ya calcular límites y tratar de entender esto, pero hay que dedicarle tiempo, ya no es como que en una tarde lo van a entender directamente. Si es que lo entienden rápidamente, genial, pero como les digo, hay que dedicarle un tiempo para entenderlo. Así que no se asusten si es que no lo entienden. Lo importante es que aprendan a calcular los límites que ustedes van a ver en los talleres, en la ayudantía y probablemente en certámenes o ejercicios propuestos. Bien, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de grabar. No, profe,